En tiempos en los que se conocieron las denuncias, en las que aquellas personas que habían sido niños cuando fueron abusados se animaron a hablar, él estuvo ahí para acompañarlos. Luego renunció al sacerdocio. Estamos en comunicación con Dumoulin justamente para hablar de este tema. Bienvenido a Telenoche. Hola, muy buenas noches. Un Bueno, gusto estar en comunicación con ustedes. bueno, imagino que un día difícil, ¿no? Para quienes han seguido muy de cerca esta causa y acompañando a las víctimas. Sí, totalmente, porque, bueno, como siempre, uno espera otra situación, otra realidad, pero bueno, es como volver a los comienzos y volver a remar, pero sobre todo uno piensa en las víctimas, que son quienes han padecido toda esta situación y están siempre esperando una respuesta, están esperando que alguien entienda y acompañe todo este gran dolor que ellos han tenido que atravesar durante tanto tiempo. Y digo tanto tiempo porque no solo el tiempo en que duraron los abusos concretamente, sino todo el tiempo en que ellos se callaron, que no pudieron hablar, que no pudieron hacer visible, no pudieron poner en palabras esta situación. Entonces pasó mucho tiempo de mucho dolor, y cuando recién pueden empezar a reconocer, a visibilizar y poner en palabras lo que les sucede, se encuentran con este límite de la prescripción. Entonces vuelve todo a generar un gran dolor frente a esa expectativa que por ahí Claro. se tenía. O sea, suma un nuevo dolor a ese otro gran dolor que ya venían transitando. Incluso todos estos años estaban aguardando que finalmente cumpliera, ¿no?, con la prisión efectiva en la cárcel, algo que no ocurrió en todo este tiempo, ¿no? ¿Es así? Si no es así, corríjame, pero imagino que ha sido, bueno, un impacto muy grande esta noticia de hoy. Sí, sí, sin duda que es un impacto muy grande y sí, sin duda que uno lo que pretende o lo que espera, y sobre todo digo, uno poniéndose en el lugar de las víctimas, ¿no es cierto?, es ver a quien ha cometido semejante tipo de aberración, espera verlo donde debe estar, que es en la cárcel, por supuesto. Y bueno, esa situación, obviamente, por esta realidad de la que hoy nos enteramos, no se logra, ¿no es cierto? No se llega a ese último objetivo, a esa última meta, que es justamente ver a quien ha cometido semejante delito de tanta gravedad, verlo en la cárcel. Bueno, todo esto, como decíamos, vuelve un poco a hacer. Sí, bueno, en la resolución, ¿no?, de la justicia, una de los vocales, luego lo vamos a repasar en detalle, consideró que hubo responsabilidad, incluso encubrimiento por parte de las autoridades de la Iglesia oportunamente, ¿no?, cuando se podría haber denunciado para evitar una prescripción y esto no ocurrió. Desde tu experiencia de haber estado en esa lucha también por ser escuchados, ¿qué opinas al respecto? Sí, sí, totalmente, que bueno, era una de las grandes luchas y materias pendientes, el que se reconozca desde la institución esta realidad y que se la asuma como tal, dando al menos una palabra de aliento, tener un gesto, digo yo, por lo menos, de acompañamiento a las víctimas, y sobre todo teniendo la posibilidad de condenar eclesialmente a estas personas que cometieron, como ya te decía, esta gravedad de estos delitos. No lo hicieron, entonces como que uno ve que no están a la altura de la situación, o no dimensionan el dolor que todo esto ha causado en las víctimas, ¿no es cierto? Entonces, apelar de alguna manera a que todo quede silenciado, a que no se sepa, a que todo como que lleva a que se evite que la cosa se destape, ¿no es cierto? Entonces, es muy, muy, muy delicado y muy, muy doloroso. Y ya digo, las víctimas es como que todas estas situaciones las vuelven a Claro. revitalizar Dumoulin.
Sí, ya para cerrar y que quede claro, Entonces, ¿no? Hay nombres y triste, ¿no es apellidos, cierto? justamente cuando se habla de Sí, autoridades de la iglesia, ¿no? Además de Puigari, se me corta. bueno, allí se ha interrumpido la comunicación con José Pepe Dumoulin, pero él hacía, ¿no?, un repaso, eso simplemente, ¿no?, para poner nombre y apellido cuando hablamos de autoridades de la iglesia responsables por encubrimiento, como también lo entiende la justicia. Lo hemos perdido a José Pepe Dumoulin, pero le agradecemos, decíamos, ¿no?, hace este repaso de lo que fue ese acompañamiento, el dolor que hoy reviven las víctimas a partir de esta decisión de la justicia de una prescripción de la acción penal. Esto no significa que los hechos no sucedieron. Los hechos fueron comprobados en juicio, fue condenado a 17 años de prisión, pero hoy la justicia entiende que por el momento en el que se realizó la denuncia, la causa se cayó. Vamos a repasar datos justamente sobre la causa, la condena y en la instancia a la que se ha llegado por los abusos de Marcelino Moya. Aquí estamos repasando los delitos: abuso sexual y corrupción de menores, de los hechos más graves que se pueden denunciar a una persona, en este caso un sacerdote. Las víctimas eran monaguillos en la parroquia en la que se encontraba Moya en Villa Guay. Las edades de las víctimas tenían entre 12 y 15 años cuando ocurrieron estos hechos en los años 92 a 97. Ese es el dato clave, ¿no?, para luego avanzar en lo que finalmente sucedió, que es la prescripción de la causa. La condena, ¿cuál fue? 17 años de cárcel. Esto ocurrió el 5 de abril del año 2019, lo resolvió así el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, donde se desarrolló justamente el juicio contra Marcelino Moya. ¿Qué hizo la defensa posteriormente? El fallo de condena lo presentaron ante la Cámara de Casación Penal de Concordia, apelaron a ese fallo, pero esa apelación fue rechazada en diciembre del año 2020. Confirmaron la condena de esta manera por abuso, ya en 2020, la condena del año anterior, del año 2019. ¿Qué más ocurrió? Se resolvió que prescribió la causa. ¿Quiénes lo resolvieron? La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que declaró la prescripción de la acción penal por el momento en el que se denunció, por la cantidad de años que pasaron entre la denuncia y los hechos, es que se define que cae la causa y por eso se deja sin efecto la condena a Moya. ¿Qué dijo la vocal Claudia Misahuac? Esto era lo que repasábamos cuando dialogábamos con Dumoulin. Ella entendió que hubo responsabilidad y encubrimiento de las autoridades eclesiásticas hacia la conducta abusiva a menores por parte de Moya. Con autoridades eclesiásticas que hubiesen actuado a tiempo, también se evitaba llegar a esto, a una prescripción de la causa. Y hubo años de lucha por parte, por ejemplo, de Dumoulin y otros sacerdotes que sí acompañaron a la víctima. El vocal Daniel Carubia dijo: no es dable encontrar explicación y razón alguna para que no hayan podido acceder a la justicia antes de transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal, lo cual pudieron hacer y sus denuncias hubieran tenido el adecuado tratamiento. Lo que hay que tener en cuenta son los tiempos de las víctimas. De eso vamos a hablar también en un ratito. Y el vocal Miguel Ángel Giorgio dijo que adhirió, a los fundamentos desarrollados por Carubia en su voto para definir entonces la prescripción de la acción penal. Vamos a ver.